Versículo 12, si son tan amables. Vamos a leer hoy dos versículos para empezar. Filipenses capítulo 1, versículo 27, y el que les dije, primera Timoteo capítulo 6, versículo 12. Primera a Timoteo 6, 12 hace referencia a una condición que nosotros debemos, o de la que nosotros debemos tener conciencia. Es la condición de conflicto. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Ahora, hablamos de un conflicto espiritual, no de pleitos callejeros. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Filipenses 1:27, Pablo dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verles o que esté ausente, pues pueda escuchar de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, como les decía, la intención es que nosotros tomemos conciencia que la vida cristiana es un campo de batalla. La vida cristiana no es un juego. A veces la misma Biblia hace un comparativo de la vida cristiana con ciertos deportes, pero no es un juego. Y es importante que nosotros como creyentes lo asimilemos, porque la manera en que se presenta el Evangelio por parte de muchas personas a veces es errado. Presentan el Evangelio de una manera casi hasta idílica o romántica. Piensan que vamos a amanecer todos los días y Dios nos va a tomar de la mano y vamos a caminar allá por la ciudad y Él va a ir como Superman echando fuera todos los demonios y apartándose los conflictos. Y entonces cuando los creyentes experimentan conflicto, piensan que Dios no está con ellos. Y por eso es importante que nosotros lo aclaremos. Somos hijos de Dios y este es un honor precioso que podemos disfrutar. Somos siervos de Dios, es un privilegio grandísimo, pero también somos soldados del Evangelio. Y defendemos lo que aquí dice la Escritura, en Filipenses 1:27, la fe del Evangelio. La fe del Evangelio es todo ese conjunto de verdades bíblicas que Dios dio a la iglesia. Es la doctrina que conocemos. A muchos les cae tan mal la palabra doctrina, pero eso es lo que dice Pablo que tenemos que defender, o por lo que tenemos que pelear, por la fe del Evangelio, todo el conjunto de verdades bíblicas que Dios le dio a la iglesia. Judas dice en el versículo 3, Judas está bien fácil de encontrar, hermanos, antes de llegar a Apocalipsis. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles. Dice la intensidad con la que Judas escribe. Tenía primero, dice, una gran solicitud, una preocupación, y me es necesario escribirles para exhortarles que contiendan. Y esa es otra vez la palabra, o una palabra que tiene sinónimo de conflicto, que contiendan ardientemente. ¿Pero por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces la iglesia recibió este depósito precioso que es la doctrina, o todo el conjunto de verdades bíblicas. Al final de los tiempos, nadie de nosotros ignora, porque nos lo dice la Escritura en primera a Timoteo capítulo 1 versículo 4, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe?
es muy sencillo. Es una renuncia de sus creencias para seguir otras diferentes. Por eso es que nos preocupa, porque dice Pablo, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, algunos cristianos van a alejarse de la fe, entre esos el que les mencionaba y muchos más. El problema es, dice el apóstol San Pablo, la iglesia es depositaria de un código de fe que debe guardar. Dijo el apóstol San Pablo en el capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 11. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Cuál? El glorioso evangelio del Dios bendito. Entonces Dios escoge al apóstol San Pablo y le da a él la responsabilidad de cuidar todo ese código de fe. Y Pablo dijo, pues no puedo yo solo. Entonces le dijo a Timoteo, versículo 20 de capítulo 6 de 1 Timoteo, le dijo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Otra vez, tienes que cuidarlo. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Platicar cosas ajenas a la fe no es necesariamente malo, sino aquellas cosas que son vanas. Debemos evitarlas. Y también los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Así que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, por favor, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda todo este código de fe, estas doctrinas, todas las verdades bíblicas que se te han enseñado. No te confundas. No hagas caso de las pláticas profanas. Ten cuidado de todo este tipo de cosas. Y no solo eso, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2, le dijo a Timoteo también, Timoteo, todo lo que has oído de mí ante muchos testigos, por favor, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vea cómo ahí en esos poquitos 3 versículos está descrita la tarea de la iglesia, de nosotros. Recibimos la doctrina, recibimos la palabra de Dios, tenemos que comprenderla, tenemos que vivirla y tenemos que enseñarla. Debemos preocuparnos por transmitirla, toda esta enseñanza, a la siguiente generación. Los que vienen tienen que aprender lo mismo que nosotros sabemos. Hace unos 2 días hablábamos allá el viernes en la velada de oración de cómo este grupo de líderes de la iglesia, sin darnos cuenta, hermanos, en un santiamén nos hicimos viejos. Yo vi un reportaje que decían que van a hacer quién sé qué, una especie de homenaje, pero para el grupo Menudo, dicen, porque ya hace 40 años que fueron exitosos. Ahí estaba yo cuando es aquellos años. 40 años que no puedo creer que hace 40 años que pasó. Dios mío, antes estamos hablando, don Raúl, todavía de pie. Y de repente este grupo de líderes decíamos, pues ya envejecimos y vienen nuevos. Dentro de los nuevos líderes en la mesa 1, pues tenemos el más bebé, que es Edgar, tiene 22. 22 tienes, chiquitín. 24 le pusiste ahí le dio al juez para que pareciera grande, mi niño, ¿no es cierto? 24 años y es el único, porque a partir de allá el más bebé es Rolando Lucas. Estoy buscando, pero se fue a las clases, creo.
Obed, es verdad. Obed, que tiene 35, Obed, 34, y ya de ahí al brinco a Rolando 40. Ya no digan de los demás, ya ni nos acordamos de los demás. Pero entonces decíamos ese viernes, viene la nueva generación y tenemos que estar dispuestos a que ellos presenten una nueva perspectiva, unos ligeros cambios, probablemente una proyección más dinámica de lo que somos nosotros. Por favor, jóvenes, no me gustaría que fueran más aburridos que yo. Tienen que ser más dinámicos, tienen que ser más inteligentes, tienen que ser más audaces, etcétera. Y dijimos, vamos a estar abiertos a toda esa gama de nuevos ideales, de nuevas proyecciones que traen nuestros jóvenes, que le tienen que dar un giro a la vida de la iglesia. Sí, es verdad, pero la única cosa que no pueden cambiar es la palabra de Dios. Eso nunca lo deben cambiar, y esa es la responsabilidad de nosotros los viejos, enseñarles a ellos, y no, de ninguna manera, no permitir que cambios que tocan la doctrina se introduzcan en la iglesia. La iglesia no tiene que sacrificar su código de fe para ser moderna. La iglesia puede ser moderna y conservar su código de fe. La prueba somos nosotros, que somos más modernos que los que fueron nuestros líderes hace 100 años, y sin embargo se mantiene en la línea de las Escrituras. Cuidar a la siguiente generación es una obligación. Dice la Biblia que Josué fue un hombre extraordinario, precioso hombre de Dios, pero lea usted en Jueces capítulo 2 conmigo, versículo 8. Un día Josué se murió, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Murió cuando tenía 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera. Versículo 10. Y no solo murió él, pero toda la generación de él fue reunida con sus padres. Todos sus compañeros, toda la mesa uno, se murieron. Y toda aquella generación fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Se da cuenta? De repente ellos se ocuparon de muchas cosas, excepto de compartir todas las doctrinas bíblicas. De repente la forma de pensar de estos jóvenes cambió, y todo lo que nosotros creemos determina lo que hacemos. De manera que cuando ellos ignoraron la palabra de Dios, empezaron a comportarse de una manera que revelaba que no conocían a Dios. Hay veces que nosotros somos tan fáciles para vivir en este mundo como peces en el agua. ¿Y saben cuál es la manera de vivir en paz en este mundo? Nunca contradiga a nadie. Nunca lo contradiga. Y usted se la va a llevar feliz. Ya les conté de ese viejito que le dijeron, ¿verdad?, que por qué vivió, llevaba ya 100 años de vida, y le dijeron que por qué, y él dijo, pues porque nunca contradigo a nadie. Y el otro le dijo, no creo que sea por eso, ha de ser por otra cosa. Y el viejito dijo, ha de ser por otra cosa. Y nosotros encontramos que cosas que los jóvenes dicen, pues no importa, miren, cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera, no importa si pensamos, no, sí importa. Lo que dice la Escritura es que estos hermanos no fueron instruidos en los principios de Dios, y tarde o temprano se apartaron, hasta que toda una generación no conocía a Jehová. Por eso es que nosotros tenemos que luchar, porque si
si el enemigo logra apartarnos por un poquito, más tarde nos va a poder separar por completo de Dios. Es muy importante preservar las doctrinas bíblicas. O, si regresamos al principio del versículo 27 de Filipenses 1, tenemos que pelear por la fe. Pero no peleamos por la fe a través de llamar a una insurrección, a caminar allá por el Zócalo con banderas y enojarnos con el gobierno y con la policía. No, dice la Escritura, según a los Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, aunque no son carnales, son, sin embargo, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces Pablo nos presenta, sin duda, muchas maneras en las que nosotros podemos pelear por la fe, pero esta mañana veremos 3. Primera, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Entonces, el arma o un arma poderosísima que tenemos contra el enemigo es nuestra vida. Y nuestra vida en una constante de agradar a Dios. Un constante comportamiento que glorifica a Dios. Dice Pablo: compórtense por favor como ciudadanos del cielo, porque ustedes son del cielo, como es digno del Evangelio. No vayan a decírselo a muchos, pero yo estoy muy orgulloso de ser oaxaqueño. Me gusta mucho Oaxaca, me gusta la ciudad, sé que tiene sus detalles, pero son mínimos. Nuestra ciudad es bonita, es muy bonita. Entre todo México, quizás de las más bonitas, muy bonita. Y la gente está conocida como gente muy audaz y muy inteligente. Y por eso, cuando nosotros sabemos que alguien comete una tontera por allá y va y dice que es oaxaqueño, cómo me da coraje. Encontraron a X fulano allá por el DF. ¿De dónde viene? Haciendo locuras. De Oaxaca. Y pues a uno le da coraje. ¿Por qué? Porque obviamente no corresponde a lo que somos la gran mayoría de nosotros. Entonces, lo que dice el apóstol San Pablo es ese mismo sentir, pero comparado o aplicado al reino de los cielos. Pablo sentía una desesperación porque dijo: por favor, hermanos, compórtense como ciudadanos del cielo, porque ustedes son ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Debe existir entonces un comportamiento digno del Evangelio. Si nosotros pudiésemos enseñar todas las doctrinas bíblicas a nuestros hijos, pero nuestro comportamiento no es digno del Evangelio, entonces eso va a destruir toda la enseñanza que les estamos dando. Por eso es que dijo el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1, dijo: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Dice la súplica del apóstol San Pablo, esto es lo que tienen que hacer: les suplico que caminen de acuerdo a la vocación que tienen. Yo sé que la gran mayoría toman profesiones hoy por distintos motivos, pero yo recuerdo cuando se nos enseñaba mucho la vocación. Y entonces nosotros nos conducimos de acuerdo a esa vocación. Alguien dice: es que a usted le gusta cuidar a la gente y atenderlos, usted va a ser doctor. Y a usted le gusta gritar y reclamar, usted va a ser abogado. Y así, cada quien se va ubicando en su vocación.
Y luego, de manera que ni podemos explicar, la gran mayoría, por ejemplo, de ingenieros, ¿cómo los ve usted? De mezclilla y botas. No sé quién les mandó a ustedes que botas y mezclilla en la onda, pero siempre mezclilla y botas. Y los médicos van al cine en bata. Bata blanca, ¿sí o no? Porque dicen, es que soy médico, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Y así por el estilo, ¿no es cierto? Cada quien, y se sienten cómodos en su onda. Y dice el apóstol San Pablo, ustedes tienen una vocación. Por eso no está equivocado el mundo cuando nos ve vestidos y dice, ¿qué me dijo que usted era? Porque no parece vestido como evangélico. Parece más bien como de Zaragoza. Entonces hay una vocación. Yo les ruego, dice, que ustedes anden, se comporten como es digno de la vocación con que fueron llamados. Colosenses 1:10 dice, por favor anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora nosotros, la diferencia con cualquiera que no conoce el Evangelio es esta. Nosotros nos comportamos como nos comportamos, no para ir al cielo, sino porque somos del cielo. Esa es la gran diferencia. No estamos tratando de ganar créditos. Nosotros somos ya nuevas criaturas y por eso nos conducimos de esa manera. No estamos creyendo que logramos algo nuevo, pero sí es importante que sepamos, la gente va a leer, entre comillas, el Evangelio a través de nuestras personas. Y mayormente nuestra siguiente generación van a leer ese Evangelio. Por eso es importantísimo que usted y yo veamos cómo nos estamos proyectando con los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué clase de evangelio les estamos proyectando? El evangelio es, dijo Pablo, que Cristo Jesús, 1 Corintios 15, murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el evangelio, no hay otro evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Habla el apóstol San Pablo de aquellos que predican otro evangelio. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¡Wow! Entonces si hay, dice no que haya otro. Versículo 7. Sino que hay algunos que les perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vea, solamente hay un evangelio. Por ese evangelio peleamos. Pero hay algunos que le acomodan y lo están pervirtiendo. Pero, versículo 8, si nosotros, es decir, Pablo, Timoteo y sus amigos, o un ángel del cielo, inclusive, les anunciare otro evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema. Como ya les he dicho, y también ahora se lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio que proyectamos? Necesitamos descubrirlo en las Escrituras para no equivocarnos. La sociedad cada vez más está convirtiéndose en una sociedad tolerante, pero no se dan cuenta que en su tolerancia se están volviendo intolerantes. ¿Por qué? Porque es tanta la tolerancia que tenemos que proyectar que no admitimos que exista un punto de vista diferente. ¿Y acaso eso no se llama intolerancia? Bueno, pero como la sociedad debe ser tan tolerante, entonces no se dan cuenta que rayan en la
la intolerancia, porque entonces nadie le puede decir nada a nadie. Y estamos equivocados. El evangelio que nosotros proyectamos es el evangelio de la verdad, que todo aquel que se arrepiente y queda cubierto por la sangre de Cristo Jesús es salvo. Y luego a partir de ahí todas las reglas, la Biblia es un libro de reglas, aplican para todos nosotros. Este es el evangelio que creemos y debemos proyectar. Pero el punto aquí, aunque podríamos tomar bastante tiempo para explicar el evangelio, el punto aquí que Pablo está señalando es: no estoy preocupado de que ustedes escriban un libro de doctrinas. Ahorita que vimos salir a nuestros hermanos, a nuevos convertidos, me da tanto gusto que van y toman su lección y se están nutriendo, pero Pablo dice: no me preocupa tanto eso en este caso, sino que la mejor doctrina que ven los otros son sus vidas. Imagine que estamos aquí enseñando el amor de Dios, ¿verdad? Siempre considerando a los demás como superiores a usted mismo. Y hermanos, sería mejor que si alguna desaveniencia hubiera, que nosotros sufriésemos el agravio, pero no meternos en conflicto. Y gloria a Dios, vamos al altar y oramos y nos despedimos y llegamos al boli y empezamos: ¡Dame que tú, hijo del diablo! Porque no sacó bien el balón. Y los otros nuevos dicen: ¿no es este el que predicó ahorita que el amor y que primero los demás, que una tacita de café después de usted, y no sé cuánto se adornaba? Es el mismo tipejo que aquí no deja que nadie juegue, él se mete a todas las retas, en todas quiere estar, y dijo que primero los demás, pero no, ahora aquí él se mete siempre. Y entonces, aunque nosotros, dice Pablo, el asunto aquí es que ustedes se comporten como es digno del evangelio, para que se proyecten en ellos y ellos a su vez en otros, y logremos hasta la cuarta generación. Qué tremendo, porque a veces no vemos eso. Les he dicho infinidad de veces, hermanos, estamos preocupados de nuestra propia vida. Hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia. Eso para nosotros ya no tiene gracia, hermano. Nosotros ya deberíamos estar aquí, pero en automático, y estar preocupados por los hijos para no perderlos, y los nietos y los bisnietos. Ya que los bisnietos sepamos que están en los caminos del Señor, ya descanse. Para entonces ya tiene usted 140. Es decir, que el evangelio es de constante batalla. Híjole, si la iglesia cuida estos aspectos, podrá impactar a la siguiente generación y podremos saber que estamos peleando por la fe del evangelio. 2. Es importantísimo que combatan unánimes por la fe del evangelio. Versículo 27b: unánimes por la fe del evangelio. ¿Sabe usted cuál es una de las tareas favoritas del enemigo con la iglesia? Es crear separaciones, divisiones. Dice ahí la escritura en Filipenses 4 que había 2 señoras en la iglesia. Luego a Evodia y Síntique, que ya dejen de estar peleando, que sean de un mismo sentir, que es que ella no trae cosas para el talento, siempre se hace la que no tiene. Mire, preocúpese por traer usted y deje que los demás hagan lo que pueden hacer. Ok, vivimos en un ámbito tan promotor de lo igualitario, que dice a todos debemos dar igual, pero eso es antibíblico. Dar igual no es bíblico. Cada quien debe dar según el Señor le ha prosperado. Todos los que alguna vez
promueven algo, hermanos, por favor, no manejen las cosas igualitarias, es según el Señor le haya prosperado, y cada quien con su conciencia. Si usted acaba de ir ayer a comprarse un auto nuevo y viene a decir que le pidió 2 lechugas, está chillando como vieja loca, pues el diablo está en su corazón. Cada uno tiene conciencia según cómo Dios le ha prosperado. Habrá una hermana que no va a traer una lechuga, no va a llevarse 2 porque no tiene. Ustedes deben, oigan, denle a la hermana que vaya y lleve porque no tiene. ¿Cómo hace falta esto en la iglesia? Pero Evodia y Cindy, que pues no sé, yo estoy suponiendo que era por el talento que peleaban, pero no dice la Biblia por qué peleaban, pero no tenían un mismo sentir. Y saben, lo que dice aquí el apóstol San Pablo es que el enemigo va a estar trabajando con la iglesia, tratando de dividirnos, y de hecho en muchos lugares lo ha logrado. Bendito sea Dios, con nosotros no ha sucedido. En nuestros 25 años de vida no hemos experimentado lo que se califica como una división. Hemos experimentado algunas deserciones, que es muy diferente a una división, que se levante un nuevo liderazgo dentro de la iglesia. Pero ese es el plan del enemigo, siempre venir y provocar conflictos a través de muchas cosas. Y lo que dice el apóstol San Pablo, esto es una tarea del enemigo muy común, porque el corazón del hombre sigue siendo muy susceptible de ser envenenado. Los que entienden mucho esto son los que saben de fútbol. Un equipo de fútbol nunca va a ser bueno hasta que todos sus elementos sepan que son eso, un equipo. ¿Saben ustedes en qué radica la grandeza de Ronaldinho? Mi jugador favorito por excelencia de toda la historia es Ronaldinho. Y Leonardo se llama Messi. Leonel Messi. Yo vi una entrevista donde habló un árbitro mexicano, Archundia se apellida, y le preguntaron cómo ha sido sus juegos, y él contó que una vez marcó un foul a Leonel Messi, y le dijeron, vimos en la televisión que Leonel habló contigo. ¿Qué te dijo Leonel? Porque todo el mundo quiere saber qué dijo el mejor del mundo. Y me dijo, árbitro, ¿sabes a quién acabas de amonestar? Y dijo, no. Dice, al mejor hombre del mundo. Y entonces dice, wow, ¿y qué le dijiste tú, Archundia? Y dijo, yo le dije, ¿sabes quién te acaba de amonestar? No, dijo aquel, el mejor árbitro del mundo. Si usted se pone a revisar la historia de estos jugadores, usted va a encontrar que Ronaldinho, yo no sé mucho de fútbol, pero Ronaldinho recibió un Balón de Oro en 2005 y recibió pocos balones en realidad, comparado con los que ha recibido Messi. Porque Ronaldinho siempre buscaba que lucieran sus compañeros. Siempre. A veces él tenía listo para tocar y lo pasaba a otro, y otro se llevaba la gloria, y esos levantaban los brazos. Ronaldinho siempre se mostraba sereno. Y una ocasión que él metió un gol, y no me acuerdo de qué estaba rodeada esa historia de ese gol, si había conocido al equipo contrario y él les metió un gol, y Ronaldinho se puso a llorar porque le dolió tanto meter el gol a esos enemigos, pero que eran sus enemigos en el juego, amigos en la vida real. Cuando hay alguien así, cuando hay un espíritu así en la vida de la iglesia, todo va a funcionar bien. Pero cuando hay el que siempre dice, yo soy el más grande, vean, dice la escritura en 3 de Juan, que había uno en la iglesia, dice, yo les he escrito a la iglesia, 3 de Juan 9, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Siempre había uno que estaba deseoso de aparecer, quién va a hacer esto, yo quiero direccionar, etc. Y esto es algo muy propio del corazón humano. Dice la escritura en Mateo capítulo 20 que Santiago y Juan
estaban deseosos de sentarse al lado del Señor Jesucristo en el tiempo final. Es verdad, usted ha leído la historia y dice, no fueron ellos, fue la mamá. Pues sí, la mamá fue la que hizo la solicitud, pero eso era algo de lo que ellos estaban de acuerdo. Porque más tarde el Señor les preguntó a ellos, ¿ustedes están seguros que pueden ser bautizados? Dijeron, sí. Dijo, bueno, el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no está en mí el dárselos. Es decir, ellos eran parte del complot. Queremos sentarnos cerca de ti, Señor. Queremos ser importantes. La iglesia tiene que trabajar en un espíritu de equipo. Si nosotros tomamos conciencia de que Dios ha elegido de distintos estratos, de distintos lugares, de distintos trasfondos, es porque el Señor está formando un cuerpo así como Él quiere. No todos, a mí me encantaría poder hacer muchas cosas. Yo, hermanos, me voy a confesar con ustedes. A mí me habría gustado, de no ser pastor, me habría gustado ser soldado. Pero yo quería ser un buen soldado, un capitán primero de la Escuela de Ingenieros Militares. Hice mis pruebas para eso, para ir a... No quería ser soldado de andar en los camiones, yo quería ser un capitán primero. Pero cuando el Señor me llamó al ministerio, luego después pensé, a mí me gustaría ser abogado, a mí me gustaría litigar, me gustaría defender y argumentar y discutir, me gustaría mucho. Y empecé a hacer mis trámites para entrar a la escuela de Derecho, ya estando aquí en la iglesia en el año 1992, más o menos. Y fui a averiguar allá y me dijeron, pues tiene que venir a clases, y algunos alumnos que estaban estudiando entonces aquí, que ahora son abogados, están aquí en la iglesia, me decían, no se desanime, pastor, inscríbase y aunque falte mucho, nada más viene y presenta sus exámenes. Y me resultó relativamente imposible llevar a la par la vida de la iglesia con el pastorado, con mis ausencias, mis faltas, y entonces dije, bueno, mejor quiero ser músico. Y me metí a estudiar saxofón a la escuela de iniciación musical. Y para esas fechas nació Abisalem. Y me iba yo al baño a ensayar. Ya saben, cuando uno aprende saxofón, no se oye bonito como cuando toca Eric, ¿verdad? Sino que se oye... Hasta que llegó la pastora y dijo, ya estuvo bueno porque Abisalem no puede dormir, así que renuncias al saxofón. Entonces renuncié al saxofón. No dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Yo veo a los muchachos acá y me encantaría, a mí me gustaría mucho tocar el bajo, pero no puedo. Entonces uno tiene que gozarse, uno ve a estos jóvenes que tocan el bajo, veo a Danielito Santiago que toca el piano. Ahorita me acabo de dar cuenta por qué está tan animado tocando el piano. Está tocando el piano, pero tiene unos audífonos puestos donde Keila le está diciendo, ánimo, mi amor. Ese es el secreto que lo acabamos de descubrir ahora. Hasta que finalmente me doy cuenta, yo soy pastor. Este es mi trabajo. Usted tiene un trabajo, usted tiene una tarea en el reino de los cielos, usted no puede hacerlo todo. Ahora, también casi nadie puede hacer solo una cosa, podemos hacer 2 o 3 cosas. Los únicos que hacen una sola cosa, digo mi mamá, son las vacinicas. Pero casi todos podemos hacer 2 o 3 cosas y ser muy útiles en la iglesia. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer que otros tienen otros talentos. Y gracias a Dios por esos hermanos y con los cuales debemos cooperar. Y si ellos van a ser reconocidos, qué bueno, qué bendición que haya otros que tienen otros talentos. La unidad en la iglesia es fundamental. ¿Se imagina usted, hermano, cuando nuestros hijos crezcan y hay algún relajo entre ellos y ellos se reúnan y digan, acuérdate que nuestros padres no hicieron esto? Nuestros padres siempre pugnaron por la unidad de la iglesia. Siempre juntos, contra viento y marea. Y vaya que pasaron experiencias tremendas, pero siempre lucharon por permanecer juntos.
Qué bonito sería, ¿no, don Raúl? Que digan jamás. Ahora, ¿habrá tenido motivos para poder promover un motín y dividir a la iglesia? Seguramente, pero nunca lo hizo. Siempre buscaron la unidad de la iglesia. Siempre. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, que ahora oís que hay en mí. Es decir, confianza. No se alarmen por los que se oponen. Siempre va a haber enemigos del Evangelio. Y Pablo dice que debemos tener, dice, no se intimiden, tengan confianza. ¿Por qué razón? Varias. Primera, porque cuando tenemos oponentes o cuando tenemos conflictos en la iglesia, estos conflictos evidencian que nosotros somos salvos. Nadie que no sea salvo tiene los conflictos que nosotros tenemos. Una persona que no es salva, pues no está preocupado porque ofendió a alguien de nosotros y en la noche no pudo dormir y tiene problemas. ¿Saben por qué le pasa? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Porque el Espíritu Santo nos está reprendiendo. Y entonces esto evidencia que nosotros no somos de aquí, dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 12, segunda Timoteo, 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los conflictos evidencian que somos salvos. Peleamos por la fe del Evangelio. 2. Vivir un conflicto es un privilegio, dice el apóstol San Pablo. A ustedes también, dijo, se les ha concedido que sufran por Cristo Jesús. Si el Señor ha sufrido por nosotros tanto como ir a la cruz del Calvario, ¿qué tanto es que nosotros suframos un poquito por Él? Es un privilegio. 3, dice Pablo, tienen que tomar conciencia que esos conflictos que ustedes están experimentando, otros también los han experimentado igual. El caso mío, dijo él, ustedes el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora oyen que hay en mí. Entonces el enemigo casi siempre va a venir con nosotros haciéndonos creer que somos los únicos que pasamos una prueba. Sí, especialmente cuando estamos enfermos, ¿no? Que nos pasa y creemos, wow, nadie sabe lo que estoy pasando. Pues sí, usted nada más sabe, es lo que usted cree. Pero muchos otros han pasado y han pasado cosas peores, muy peores. Dice la Escritura que Elías estaba viviendo una situación semejante porque vivió bajo un rey que era, bueno, de una mujer más bien, porque el rey era como un monigote, que eran enemigos del Evangelio. Y entonces Elías tuvo que huir a una cueva. Dice ahí, Primero de Reyes capítulo 19 versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió. A quien oyó fue a Dios, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han
derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Vean, y solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: ay, Elías, hay 7,000 como tú. 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Pero tú te crees que eres el único. Así que el enemigo va a venir con cosas terribles, haciéndonos creer que somos los únicos. Déjeme decirle algo. ¿Qué cosa nos podría pasar? ¿Que se nos enferme un hijo? ¿Cree usted que es el único? ¿Que se nos muera un familiar? ¿Cree usted que es el único? ¿Que se muera usted mismo o yo mismo? ¿Cree usted que somos los únicos? Pero el enemigo juega con nosotros, ¿no es cierto? Vienes, mira, nadie te comprende en la iglesia porque nadie sabe lo que tú estás pasando. Pero hay muchos, hay 7,000 que saben lo que usted está pasando, para que deje usted ir a su cuarto y sacar su daga esa y enterrársela. ¡Ay, miserable de mí! Soy el único que le tocó una esposa casi violenta, sufro violencia. Soy el único que tiene hijos que se desviaron del Señor y están en las drogas. Nadie sabe lo que es esto. Pero hay 7,000 que dicen: ay, hermano, lo sabemos y no estamos haciendo lo que usted. Estamos orando y firmes en el Señor y seguimos siendo fieles a Dios porque sabemos que Él tiene todavía el control de la vida de nuestros hijos. ¡Qué tremendo! Dice Pablo: no se intimiden en nada por los que se oponen. Confianza. La iglesia tiene que ser una iglesia que camine en un reposo absoluto en Dios, una confianza en Dios. Ya usted y yo tenemos que saber que todo lo que a nosotros nos pasa no es un descontrol del orden de Dios. En todo, yo sé que cuando uno está en el momento más crítico es muy difícil creerlo y más decirlo, pero así es. Dios tiene una razón perfectamente clara de por qué está pasando lo que está pasando, y nosotros no vamos a desconfiar en Él. Él sigue teniendo el control de las cosas. Dicen que había un empresario que era muy rico y le habló a sus familiares y a sus empleados y les dijo: ¿qué va a suceder cuando yo no esté? Porque todos ustedes no nacen. Y entonces vino un amigo suyo y lo llevó al panteón y lo llevó a un lugar donde había enterrados varios empresarios y le dijo: mira, ¿en dónde están los empresarios? Allí. Ok, y te pregunto, tú que eres empresario, ¿en dónde están sus empresas? Caminando y exitosas. ¿Saben que se murió el que creó Apple, no? ¿Cómo se llamó ese hombre? Steve Jobs. Steve Jobs. ¿Y cómo creen que va la empresa? Repuntando, hermanos, en los cuernos de la luna. Es decir, hacía falta que se muriera. Algunos de nosotros somos como una piedrita por allá para que se potencie lo que nuestros empleados están haciendo. Yo sí he creído que cuando yo muera, la iglesia va a crecer, el colegio va a crecer, se va a echar a andar el asilo de ancianos, va a estar funcionando el campamento de Santa Rosa, van a estar construidas las cabañas de Cerro León, porque hace falta que alguien lo potencie. Usted tiene que tomar conciencia de eso. Vamos a orar.